Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra capacitación. Gracias por ya estar conectados, ya tenemos pues una cantidad importante de gente ya conectada y me da mucho gusto que sean tan puntuales, que sean tan precisos en nuestra capacitación. Ay, qué lindo. Ya veo aquí a muchos saludando con los iconos. Hillary también nos saludó desde temprano, ¿no? Desde que llegó nos saludó y nos da mucho gusto. Buena tarde a todos. Mira, Hillary, ya tienes todo impreso, ¿no? Bueno, ya estás con todo. Así debe de ser. Súper bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra capacitación. ¿Sale? Ayer estuvimos recorriendo todo lo que corresponde a la ley del Seguro Social. Empezamos con el tema de la cronología de los sucesos que se han presentado a través de lo que es el sistema de pensiones en nuestro país y también pues estuvimos repasando las fechas más importantes, ¿verdad? Para nuestro tema. Suscribimos que el inicio de todo esto partió con el tema de la seguridad social a través de el abordar estos temas en la Constitución Política de 1917, después cómo llegó el seguro social, qué seguros son los que nos dan cobertura. Después hablamos de la incorporación de la ley del ISSSTE, la ley del 73, el 5% para la vivienda, después llegó la ley del SAR en el 92 y ahí vimos efectivamente pues esta posibilidad que ahora tienen los trabajadores de recibir un 2% para su retiro y que en específico en el sistema SAR administrado por las ICEFA, ese recurso se va a entregar a los trabajadores al momento de obtener una pensión, ¿verdad? O a los 65 años. Y bueno, pues estuvimos recorriendo parte de lo que es la ley del Seguro Social. Abordamos lo que es el salario base de cotización, los límites de inscripción, el límite inferior y el límite superior de inscripción ante el Seguro Social. Hablamos un poquito sobre la conservación de derechos, la recuperación del derecho y las prestaciones que otorga el Seguro Social cuando da el derecho a una pensión. Hablamos sobre la Ley 73, los requisitos para obtener una pensión bajo la Ley 73 y bueno, también abordamos justamente el cómo se pagan esas pensiones y qué factores intervienen, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar nuestra capacitación justamente a partir de este elemento, que es la nueva ley del Seguro Social. ¿Sale? Pues vamos a iniciar, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra capacitación para que podamos abordar justamente los temas que hoy tenemos que alcanzar como meta. Vamos a empezar justamente con esta situación, que es el, la situación de poder analizar la ley de 1997. ¿Qué sucedió? Bueno, pues nosotros ya sabemos que aquí hay un parteaguas en la historia de este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presenta la ley de 1997, que por cierto, ojo, ojo, por cierto, esto es pregunta de examen. Esta es la ley vigente. Oye, pero hubo una reforma y justamente vamos a hablar de ella. Sí, pero esta es la ley vigente. Esta es la ley que está llevando a cabo el Seguro Social. ¿Sale? Que hubo una reforma, sí, ahorita vamos a hablar. ¿Sale? Y entonces, el 1 de julio de 1997 llegó la nueva ley del Seguro Social y con ello tenemos dos sistemas pensionarios para el IMSS conviviendo en un mismo tiempo y en un mismo espacio de tiempo. La ley 73 y las personas que se van a pensionar bajo la ley 97. ¿Qué tenemos bajo este sentido? Que las pensiones que se van a otorgar bajo este nuevo esquema ya no serán pagadas por el IMSS, ahora estas pensiones serán pagadas por la cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta individual de ahorro para el retiro, ¿cierto? Bueno, empecemos entonces. Cuando surgió la ley en 1997,
esa ley dispuso que las personas debían de cumplir 1,250 semanas de cotización. Recordemos que esta ley, bueno, pues viene justamente a sustituir a la ley del 73. Y entonces pasamos de 500 semanas a 1,250. Pero bueno, estamos hablando de el 1 de julio del 97. Y entonces en aquel momento, muy pocas personas o prácticamente nadie en ese momento histórico se pensionaba bajo la nueva ley. Se seguía pensionando la gente a través de la ley del 73, ¿verdad? Fue pasando el tiempo y tanto el Seguro Social como el gobierno se empiezan a dar cuenta que la gente no llega a acumular ese número de semanas para poderse pensionar, que es el equivalente a 25 años de trabajo. ¿Qué sucede entonces? Ojo, porque lo que va a suceder es que se va a presentar una reforma a la ley del Seguro Social. Esa reforma se publicó en diciembre del 2020 y esta reforma va a disminuir el número de semanas de cotización que ahora deberán cumplir los trabajadores que se pensionan bajo la ley 97. Ya no serán 1,250 semanas, ahora las personas que pretendan pensionarse por la ley 97 tendrán que cubrir 1,000 semanas. ¿Y qué creen? Este es el dato con el que vamos a trabajar. 1,000 semanas. El tema es que la ley dice que se va a vivir una etapa de transición, que vamos a vivir una etapa de transición a través de la cual se van a ir ajustando el número de semanas. Y vamos a iniciar en el año 2021. Todo va a iniciar con esta reforma y dice la reforma que en el año 2021 las personas deberán cumplir 750 semanas de cotización para poderse pensionar. Pero también dice la reforma que conforme va pasando el tiempo, la cronología de los años, se van a ir aumentando 25 semanas por cada año que transcurra. Bajo esta óptica, en el 2022 debieron cumplirse 775 semanas. Para el 2023, la gente tuvo que alcanzar 800 semanas. 2024, el año pasado, 825 y hoy, ojo, nos encontramos que hoy las personas que quieran pensionarse bajo la ley 97 tendrán que cumplir 850 semanas de cotización, pero insisto, estamos viviendo una época de transición, ¿cierto? Y entonces el día de mañana que nos toque pensionarnos, bueno, pues tendremos que cubrir ¿cuántas? 1,000 semanas de cotización. ¿Sale? Del año 2031, ojo, pregunta de examen, pip, 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 del año 2031 en adelante, ya tendremos que cubrir ¿cuántas? 1,000 semanas. Del año 2031 en adelante tendremos que cubrir 1,000 semanas de cotización. ¿Sale? Y entonces, en tu examen te van a preguntar eso. Y te van a poner ejemplos como Pedro Jiménez trabaja en una empresa textil. ¿Cuál es el requisito que deberá cumplir para poderse pensionar por la ley 97 a través de vejez? ¿Sale? Y entonces te van a poner 500 semanas, 750 semanas, 1,000 semanas. ¿Sale? Nuestro dato para responder el examen tendrá que ser 1,000. ¿Sale? A menos, ojo, porque lo que nosotros vamos a presentar es recertificación y es probable que en sí nos pongan a analizar. Por lo tanto, sí necesito que nos vayamos atendiendo esto, ¿verdad? La reforma se dio en el 2020 y empieza a modificar a partir del año 2021 con 750 semanas. Hoy estamos ubicados en 850, pero el dato que deberá cumplir la gente en un futuro será 1,000. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, pasemos entonces a conocer cuáles son las pensiones que se van a otorgar a través
de este nuevo sistema pensionario. Y tenemos 4 tipos de pensión. Ojo, a diferencia de lo que vimos ayer, que es la ley 73, en la ley 73 solo tenemos cesantía, vejez, y obviamente estas dos son las únicas que se otorgan por factores de edad del trabajador, porque también tenemos obviamente riesgo de trabajo e invalidez, pero esas son pensiones que se otorgan por una situación inesperada, ¿verdad? En este sentido, las pensiones bajo la ley 97, ¿qué crees? Aquí tenemos 4 posibilidades de pensión. ¿Sale? Ojo con eso. 4 posibilidades de pensión. Uno de ellos, la primera, se llama cesantía en edad avanzada. No hay cambio alguno, se sigue llamando de la misma manera y se sigue otorgando de los 60 a los 64 años de edad, ¿cierto? Pero también tenemos vejez, que se otorga de 65 años en adelante. Y aquí ya no interviene el tema de los porcentajes de pensión por edad. ¿Por qué? Porque esas pensiones por edad son bajo la ley 73 y las paga el IMSS. Aquí, ¿qué va a intervenir? El número, la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta individual. ¿Cierto? Pero aquí, ojo, ojo, tenemos 2 tipos de pensión que no tenemos en la ley 73. ¿Sale? Uno de ellos se llama retiro anticipado, en cuyo caso lo vamos a ver. ¿Sale? Y otra más se llama pensión garantizada, que esto no lo tenemos en la ley 73. Ya sé que algunos de ustedes que son súper expertos me van a decir, oye, no, no manches, Eddie, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo crees que no hay? No, no hay pensión garantizada en la ley 73. Lo que hay es que cuando una persona se pensiona bajo cesantía o vejez, y su dinero es insuficiente, es muy pequeñito. El artículo 168 de la Ley del Seguro Social establece que el Seguro Social no puede dar una pensión menor a un salario mínimo en la Ciudad de México. Y entonces ahí se otorga una pensión mínima garantizada, ¿sale? Pero eso es dentro de la pensión de cesantía o vejez, chicos, ¿sale? Por ello, insisto, no hay pensiones garantizadas bajo la ley 73. En la ley 97 sí, ¿y qué crees? Te la van a preguntar, ¿sale? Entonces, vamos a explorar estos caminos. Vamos primero por cesantía en edad avanzada, que yo sé que la gran mayoría de ustedes, obvio, esto se lo saben de memoria, pero no podemos obviar, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, cesantía en edad avanzada. ¿Cuándo se otorga cesantía? Bueno, pues cuando una persona tiene 60 años de edad y hasta 64 y le llamamos vejez a aquellas personas que soliciten su pensión y que hayan cumplido 65 años en adelante. ¿Sale? Ahora, ¿qué dijimos que era el requisito? 1000 semanas. ¿Sale? Por lo tanto, este caballero que tenemos aquí, vamos a suponer que él le voy a nombrar el señor Jiménez, ¿verdad? El señor Jiménez se va a pensionar y resulta ser que el señor Jiménez tiene ya 60 años de edad y él tiene 1100 semanas. Por lo tanto, cubre los requisitos. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de la ley 97, si esta persona no tuviera 1100 semanas? ¿Qué pasaría si él tuviera 700 semanas? No alcanzaría los requisitos, no cubre los requisitos. Bajo esta óptica, tenemos que bajo la ley 97, aquellas personas que no reúnan las semanas de cotización, entonces le será otorgada una negativa de pensión. Es decir, no hay derecho a pensión. Pero tampoco nos podemos quedar con su dinero, porque las cuentas individuales, el dinero pertenece a los trabajadores. Por lo tanto, aquella persona que no reúna las semanas de cotización
podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. Y nosotros esto lo conocemos como negativa de pensión, ¿verdad? Solo pequeño detalle. ¿Y qué creen? Lo que nosotros vamos a presentar es recertificación, por eso esta partecita sí no la tenemos que saber. ¿Sale? Ya dije que el señor no cumple los requisitos, que él tiene 700 semanas y que tiene ya los 60 años de edad, ¿cierto? Y entonces lo que va a suceder es que a él le van a decir, señor, usted tiene una negativa de pensión, con este documento vaya usted a su Afore y su Afore le va a regresar o devolver o a depositar el dinero que tiene acumulado en su cuenta individual. Pero aquí hay un pequeño tema. Resulta, resalta que aquí tenemos la cuenta individual que está compuesta por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro voluntario, ahorro complementario y vivienda, ¿cierto? Pero resulta ser que el señor tiene SAR 92 y tiene vivienda 92. ¿Qué va a pasar con este recurso, chicos? ¿También se lo van a entregar? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley del SAR al respecto? Ayer lo vimos. ¿Qué dice la ley del SAR? José Pérez, adelante. A los 60. Adelante, José Pérez. O venga, Lidia, ya habías abierto tu micrófono. Ya José se nos Hasta una persona se detuvo un puede poquito. retirar cuando cumpla 65 años o se pensione. La ley del SAR dice que estos recursos los podemos retirar al momento de obtener una pensión, ¿cierto? O a los 65 años. Sin embargo, a él no le están entregando el derecho a una pensión, ¿cierto? De hecho, le están dando una negativa, le están diciendo, señor, ¿qué cree? Usted no va a tener pensión. Por lo tanto, los recursos del SAR y los recursos de vivienda 92 no los puede retirar, sino hasta los 65, ¿cierto? Dime, Hilary. Es que si es cuenta individual, ley 97, pues no tendría SAR. Qué bueno que lo Sería ley precisas, 73. Hilary. Qué bueno. Te digo, ¿por qué? Dos cosas. Una, porque me dice que estás sumamente atenta a la capacitación y porque le estás metiendo análisis y eso es lo ideal. ¿Sale? Vientos, Hilary. Ojo, chicos. Y este señor, en teoría, como lo dice Hilary, ¿por qué tendría SAR 92? Si fuera eso, él se pensionaría por ley 73, ¿cierto? Pero ¿qué creen? Les voy a contar una historia, como decía la tía Chonita. Pues resulta ser que el señor, pues lo despidieron de su trabajo cuando tenía 50. ¿Se acuerdan de ayer? Entonces a él lo despidieron, llegó la baja cuando él tenía 50 y tenía 30 años trabajando en Firestone. ¿Y qué creen? Pues ya perdió el periodo de conservación de derechos para la ley 73 y entonces no tiene derechos. Y llega Hillary y le dice, oiga señor, pero pues para que no pierda su pensión, pues busque una empresa con la cual lo den de alta. No, Hillary, ¿qué crees? Si a los 50 nadie me contrataba, menos ahora que tengo 60. Bueno, pues entonces pague la modalidad 10 o la incorporación voluntaria y de esa manera recupera su derecho a pensión. Hillary, no tengo ni un quinto. No tengo dinero para invertir. Yo lo que quiero es que ya me den mi pensión. Y entonces sería la situación de este señor. Que como no se puede pensionar por ley 73, se va a ir por ley 97. ¿Y qué crees? Sí trae SAR. ¿Sale? El tema es que como no alcanzó los requisitos para pensionarse bajo la ley 97, pues va a tener que darle una negativa de pensión, va a tener que retirar los recursos, pero en específico lo del SAR 92 y lo de vivienda 92, eso no lo va a poder retirar, sino hasta los 65. ¿Nos quedó claro a todos? Sí, necesito Sí, reacciones, chicos, porque
Recuerden que esto pudiera ser, ¿verdad? Que nos lo planteen en el examen, porque lo que vamos a presentar se llama recertificación y es más de análisis. Muy bien, ahora vamos a cambiar el panorama, vamos a poner otro panorama totalmente diferente. Resulta ser que el señor tiene 1800 semanas, tiene toda una vida trabajando, ¿verdad? Y sí tiene los 60 años de edad. Es decir, sí cumplió con el requisito. ¿Sale? De entrada, sí cumplió. ¿Cuánto le está pidiendo la ley? 1000 semanas. Y mínimo 60 años. ¿Sale? Por lo tanto, sí cumplió con el requisito. Segundo factor que nosotros vamos a tener que revisar en la ley 97. ¿Qué dinero puede retirar y qué recurso es el que se va a ir para la pensión? Aquí tenemos otra vez la cuenta individual de un trabajador que cotiza al IMSS. Ya vimos que está dividido en 4 subcuentas. Ya también revisamos y dijimos, si tiene SAR, acuérdate que retiro siempre lo vamos a dividir en dos. SAR 92, si lo tiene, esto lo puede retirar. ¿Sale? Retiro 97. Eso no. Eso, chicos, va para la pensión. Pip, pip, pip. Obvio, esto es pregunta de examen y lo tienen ahí abajo. ¿Sale? Lo tienes aquí en la chicharra y te lo acabo de anunciar. ¿Sale? Retiro 97. Eso va para la pensión. No lo puede retirar. ¿Sale? Cesantía en edad avanzada y vejez, ese recurso nosotros ya sabemos que va para la pensión, ¿sale? Ese no lo puede retirar, esto va para la pensión. Y aquí vamos a encontrar también la famosa cuota social que pone el gobierno, ¿verdad? Que también va para la pensión. ¿Qué otro recurso nos falta? Vivienda. Y vivienda, ¿qué dijimos? Que siempre lo tenemos que dividir en dos. Vivienda, si el trabajador tiene vivienda 92, eso lo puede retirar. ¿Sale? Aquí sí, porque le están otorgando el derecho a una pensión. ¿Sale? Si lo tiene, lo puede retirar. Pero vivienda 97, eso no lo puede retirar. Ese recurso va para la pensión. ¿Sale? Entonces, ojo, esto junto con lo que vimos ayer de la ley 73, que son los retiros totales, son pregunta de examen. ¿Sale? Les encargo que lo trabajemos. ¿Va? Entonces, esos 4 conceptos son los que se van a tomar en consideración para el pago de una pensión. ¿Sale? Solo que bajo la ley 97, estas personas van a tener que elegir una modalidad de pensión. ¿Sale? Vamos a conocer entonces la modalidad de pensión. Primero, antes que avancemos, con estos 4 recursos, retiro 97, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social y retiro 97, voy a suponer que el señor Jiménez tiene 1,5 millones de pesos. Ay, brincos diéramos, ¿verdad? Que así estuvieran todos. Pero bueno, que me sirva de ejemplo para poder aterrizar los conceptos que vamos a ver. ¿Sale? Vamos a suponer, y entonces el señor Jiménez con estos 4 elementos reúne 1,5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Vamos entonces, acá tenemos al señor Jiménez y lo vamos a poner como estos cómics, ¿no? El anime, ¿sale? Y entonces ahí tienen al señor Jiménez ahora convertido en caricatura, ¿sale? ¿Cuánto dijimos que tiene el señor Jiménez? 1,5 millones, ¿cierto? Y que ya sabemos que este dinero viene compuesto de retiro 97, cesantía, cuota social y vivienda 97, ¿cierto? Ahora, el señor Jiménez va a tener que elegir una modalidad de pensión. Y existen 2 modalidades de pensión, chicos, solo 2. Y así se llaman, modalidades de pensión. La primera, vamos a aterrizar. La primera se llama renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Es un contrato con una aseguradora.
Hillary, ayúdame, dime una aseguradora, la que quieras, la que te venga a la mente, no propiamente de estas, cualquiera que te venga a la Profuturo, mente. ¿Cuál? Profuturo, Profuturo. Profuturo, ok, Linda. Lidia, perdóname, Lidia Lara, una aseguradora, la que quieras. Vancomer. Vancomer, ok. Iris, una aseguradora, la que gustes y mandes. Dice que tantito. Ok, ayúdale Luis, ayúdale porque Iris anda ocupadona. Banorte, digo, nombres van y bien en el documento lo hace el instituto, Súper para no bien. hacer publicidad de la competencia. Fíjense nada más como todos ya están sumergidos en el tema examen y en el tema pensiones. Porque yo les dije, dime una aseguradora en la que te venga a la mente. Mira, voy a hacer el ejercicio con mi buena amiga, ¿por qué le pusiste Yasmín Vázquez? También me llamo así. Bueno, Sai, dime una aseguradora a la que te venga a la mente. MetLife. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que es estar en otro canal? MetLife, muy bien, muy bien. ¿Sale, Sai? Muy bien. Es decir, aseguradoras tenemos muchas, varias, que te pueden vender un seguro de auto, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida. Pero solamente, y como ustedes ya lo saben, tenemos tres que nos pueden vender un seguro de pensión. ¿Y qué crees? No se llaman aseguradoras, ¿verdad? Se llaman pensionadoras. Y no nos lo van a preguntar en nuestro examen, solamente lo estoy poniendo para ubicarnos, ¿verdad? Pero esas tres se llaman Profuturo, GNP, ¿no? Aquí lo voy a poner como GNP. También un seguro de pensión te lo puede vender Banorte, que no tiene nada que ver con la Afore. Esta es la pensionadora, la Afore se llama 21 Banorte. Y BBVA, ¿verdad? Estos son los que te pueden vender un seguro de pensión. Por lo tanto, al señor Jiménez, él tendría que contratar a uno de estos tres que le van a ofertar, le van a hacer una oferta por ese dinero. Es decir, GNP le dirá, ay, yo dame ese dinero y a cambio te voy a dar una pensión de por vida. ¿Sale? Y entonces la aseguradora a cambio, ojo con lo que les voy a mencionar, a cambio de recibir todos los recursos de la cuenta individual, se compromete a pagarle una pensión de por vida al trabajador o al pensionado, como quieras llamarlo. ¿Sale? Pero además, esa aseguradora le va a otorgar, a cambio de recibir todo ese dinero, también le va a incluir, digamos, dentro de ese paquete, un seguro de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia es el que se va a encargar de darle cobertura a su esposa, a su beneficiario legal. Aquí nos vamos a detener tantito. ¿Quiénes son los beneficiarios legales? Los beneficiarios legales son los que están establecidos tanto en la ley del IMSS como en la ley del ISSSTE. Es decir, beneficiarios legales tenemos a una figura que conocemos como esposo o esposa, concubina o concubinario. Concubina o concubinario es la figura cuando no hay de por medio un acta de matrimonio, pero se demuestra que las personas o tienen hijos en común o tienen un tiempo compartiendo la vida juntos, ¿verdad? Y entonces, la primera figura se llama esposa o esposo, concubina o concubinario. Segunda figura que tendrá derecho a recibir una pensión o están protegidos por la ley del Seguro Social. Tenemos a los hijos, ¿verdad? En el caso del Seguro Social, los hijos hasta 16 años. Ya matizaré algunas cosas más adelante. Y si no hay esposa, si no hay esposo, si no hay hijos, pudieran proteger los trabajadores a sus ascendientes, es decir, a los padres. Es decir, los padres podrían tener esta protección siempre y cuando no exista la figura de esposa, esposo, concubina, concubinario o hijos, ¿verdad? Y los ascendientes tendrán que depender económicamente de la persona para estar protegidos. Una vez que ya hemos abordado quiénes son los beneficiarios legales, bueno, pues solamente recordar que la aseguradora le brindará al pensionado un seguro de sobrevivencia. Ese seguro va a darle cobertura a
su beneficiario legal cuando la persona fallezca, ¿verdad? Entonces, ojo, opción uno para elegir a través de una pensión por cesantía o vejez, el trabajador podrá elegir entre una renta vitalicia o un retiro programado. Renta vitalicia contrataría a una aseguradora. Esa aseguradora, a cambio de recibir todo el dinero de la cuenta individual, se va a comprometer a pagarle una pensión por el resto de su vida. Esas pensiones no tienen un aumento, solo se ajustan conforme a la inflación de cada año. No tienen pagos de aguinaldo, solamente son 12 pagos anuales. ¿Sale? Y se le va a pagar a este señor hasta que fallezca. Una vez que llegue a fallecer, entonces su esposa recibirá su pensión. Esa pensión será una pensión por viudez. ¿Sale? Las pensiones por viudez, este es un derecho otorgado por la ley del Seguro Social, no por la Afore, no por la aseguradora. Ella está protegida por la ley del Seguro Social. Y entonces la pensión de viudez se pagará al 90% de lo que él venía recibiendo. ¿Quién lo va a pagar? La aseguradora, a través del seguro de sobrevivencia. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí todo bien? Vamos entonces ahora a la opción 1B. ¿Sale? Una renta vitalicia, pero pagando el mínimo. Hoy les voy a dar una cifra que flota en el ambiente. ¿Sale? Es decir, hoy las rentas vitalicias para un trabajador que cotiza al IMSS andan en promedio de 1.200.000, 1.300.000. La voy a poner en 1.200.000, ¿sale? Y bueno, ¿qué dijimos? Que él trae 1.500.000 en la cuenta, ¿cierto? La opción 1B es que contrate a una renta vitalicia, es decir, a una aseguradora, a una de estas tres. Esa aseguradora le va a decir, a mí págame el mínimo con el que puedes contratar, que sería 1.200.000, ¿verdad? Pero él trae ¿cuánto? 1.500.000. Por lo tanto, aquí tendremos un excedente, es decir, sobran 300.000 pesos. Estos 300.000, él puede retirarlos en una sola exhibición, porque esto es un excedente, ¿sale? Y entonces, bueno, pues también podría optar por esa posibilidad. ¿Sale? Se los comento porque por ahí dentro de algunas respuestas de examen sí te hablan del excedente, que puede retirar el excedente en la contratación de una renta vitalicia. Vamos ahora al retiro programado. ¿Qué circunstancias se presentan ante un retiro programado? Primero que nada, el retiro programado es un contrato con su Afore. Es decir, quien le va a pagar la pensión no va a ser una aseguradora, será la Afore en la que tiene su cuenta individual. ¿Qué va a pasar? Punto número uno, que la Afore tiene que cambiar la cuenta individual y la tiene que transformar en una cuenta de pensión. ¿Sale? Punto número dos, el trabajador tendrá que contratar con una de esas tres el seguro de sobrevivencia. Otra vez dijimos que él tiene 1.500.000, ¿verdad? Y resulta ser que va a tener que contratar por tener a su beneficiario legal, a su esposa, tendrá que contratar el seguro de sobrevivencia. Vamos a suponer que su esposa tiene más o menos su edad. Él tiene 60, ¿sale? El seguro de sobrevivencia, el costo del seguro de sobrevivencia va directamente relacionado a la esperanza de vida de la persona beneficiaria. Por lo tanto, vamos a suponer que aquí el seguro de sobrevivencia le cuesta 500.000, que no te estoy dando un dato alocado, ¿no? Es un dato muy real, ¿sale? Y entonces, esto es lo que le va a costar el seguro de sobrevivencia. ¿Sale? La cuenta entonces ya no tiene 1.500.000, ¿verdad? Ya tiene 1.000.000 de pesos. ¿Sale? Segundo elemento, ojo, ojo. Subrayo lo que te mencioné el día de ayer.
El examen es de conceptos. Por lo tanto, lo primero que va a tener que hacer la administradora, la Afore, es que va a tener que generar 3 acciones en específico y que son los conceptos que tú tienes que resolver en el examen. Primero va a generar una esperanza de vida del trabajador. ¿Sale? De acuerdo a sus datos actuariales, a los datos que tiene el INEGI, pues va a tener que generar una esperanza de vida del señor Jiménez. Vamos a suponer que dice, pues el señor Jiménez va a vivir hasta los 82, por poner un ejemplo. ¿Sale? Ojo, una vez que genera la esperanza de vida, obviamente tiene que ver cuánto dinero tiene en la cuenta y tiene que hacer que ese dinero rinda para llegar a los 82, que es lo que está determinando la Afore como esperanza de vida. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la Afore va a tomar los recursos y, ojo, va a fraccionar los recursos de la cuenta individual. Ojo, el segundo elemento entonces fracciona los recursos de la cuenta individual. ¿Sale? Y entonces toma una primera fracción y determina el monto de la pensión. Vamos a suponer que le dice, te voy a dar 9,000 pesos de pensión. Todo el recurso que sobra lo va a invertir a través de la sociedad de inversión. ¿Sale? Siguiente año vuelve a fraccionar y ¿qué crees? Vuelve a recalcular. Aquí está el tercer elemento. Recalcula. ¿Sale? La pensión. La pensión suele ir a disminuir. Suele disminuir el monto de la pensión. ¿Por qué? Porque está recalculando con una cantidad menor de dinero. Por lo tanto, probablemente el siguiente año ya no será la pensión de 9,000, probablemente será de 8,800. ¿Sale? Y entonces así se va a ir fraccionando y recalculando la pensión cada año. Por eso es que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la circular de retiro programado. Cada año habría que estarle entregando un contrato al señor Jiménez. ¿Sale? Ahora bien, ojo, una vez que se agoten los recursos, ojo, una vez que se agoten los recursos, pelation, se acabó el derecho a la pensión. La administradora, la Afore, tendrá que entregarle un documento al señor Jiménez en donde primero le notifica que ya empieza a haber insuficiencia de recursos. Le tiene que ir informando antes de que se acabe el recurso. Y una vez que se acaba, le tiene que decir, señor Jiménez, ¿qué cree? Ya no hay recursos en la cuenta individual, su saldo es 0 y por lo tanto le informamos que al haber insuficiencia de recursos, ya no hay obligación de pago de pensión. ¿Vale? ¿Sí? Ojo, ya no hay pago de pensión. Y no me vayan a salir como aquellos viejos tiempos algunas personas que decían, y entonces llega el gobierno y le paga. No, en un retiro programado, no. ¿Sale? Se acabó el dinero, se acabó la pensión. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ojo, si hay una ligera ventaja, si así lo quieres ver, o una situación que podemos resaltar bajo un retiro programado. Voy a suponer, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Ay, mira, ya vi que Zaira ya cambió su nombre. Muy bien, Zay. Sale aquí. Ojo, lo que va a suceder en este caso, vamos a suponer que aquí todavía hay 200,000 pesos en la cuenta. ¿Y qué creen? El señor Jiménez se fue a visitar a San Pedro. Estiró la pata. Salió por los pies por delante. Se lo cargó la flaca. Se lo llevó el payaso. Se murió pues el señor Jiménez. ¿Sale? Y entonces, ojo, todavía había 200,000 en la cuenta, que es una cuenta de pensión administrada por la Afore. Por lo tanto, estos 200,000, su esposa podrá retirarlos. Su esposa tendrá la posibilidad de recuperar esos recursos. Y además, ¿qué crees? Su esposa
estará cubierta por una pensión por viudez, dado que contrataron un seguro de sobrevivencia, que vaya que si le salió carito al señor Jiménez, ¿cierto? Pagó 500,000 por ese seguro. Y entonces el seguro de sobrevivencia le pagará la pensión por viudez a su esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallezca, ¿cierto? Esa es una diferencia que sí tenemos que subrayar versus la renta vitalicia. ¿Por qué? Porque en una renta vitalicia, cuando el trabajador fallece, vamos a suponer que fallece a los 3 años de haber otorgado la pensión y que eligió a una aseguradora, pues ¿qué crees? Ya no hay regreso de recursos, ¿verdad? Lo que va a suceder es que la aseguradora, a través del seguro de sobrevivencia, le pagará a su esposa una pensión por viudez, pero ya no hay devolución de recursos. En un retiro programado, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora entonces, para poder concretar esto, adelante Luis Enrique, dime. Bien rápido, ¿el monto de la pensión de la viuda va en función a lo mismo, al 90? Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Y qué bueno que lo mencionas, porque vamos a la recertificación y pudiera ser, ¿verdad? ¿Por qué? No Porque es sé, una... Perdóname. eh, no, me venía a la mente, como en retiros programados puede ir bajando, se Ah, va al ok. 90 de lo que tenga en ese momento que muera. Ojo, a ella le van a dar el 90% de la última pensión que él venía recibiendo. ¿Sale? Porque es lo que dice la ley. ¿Sale? Las pensiones por viudez se pagan al 90% de la pensión que venía recibiendo el titular. ¿Va? Muy bien. ¿Sale? Y aquí, como ya es por el seguro de sobrevivencia, ya no hay esos recursos, de hecho los va a poder retirar y entonces la aseguradora se tiene que hacer cargo. ¿Va? Súper bien. Muy bien. Aquí tenemos, les quise poner esta infografía que maneja la CONSAR. Esta la publicó la CONSAR a través de su página de Instagram. Y la CONSAR aquí está dando brújula justamente de lo que te puede preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre una renta vitalicia y un retiro programado? Fíjate que aquí dice, uno, ¿garantizan mi pensión de por vida? La renta vitalicia, sí. El No retiro se ve. programado, lo que subrayamos, no. Tu pensión dura hasta que se termina el saldo de la cuenta individual, ¿cierto? En caso de fallecimiento, ¿mis beneficiarios reciben pensión? Sí, en ambos casos, ¿sale? Porque están sujetos a la ley del Seguro Social. ¿Recibo anualmente aguinaldo? No, en ninguna de los dos, ¿sale? Solo 12 pagos. ¿Siempre voy a recibir lo mismo de pensión? En la renta vitalicia sí y se ajusta conforme a la inflación. Pero en el retiro programado no, porque se recalcula cada año con los recursos que van quedando y va a ir disminuyendo. En caso de fallecimiento, ¿mis beneficiarios pueden retirar los recursos que no se usaron para mi pensión? En una renta vitalicia no, porque desde que contratamos le dimos el dinero a la aseguradora. En el retiro programado sí, porque sigue siendo tu dinero a través de una cuenta de pensión. Mantengo servicio médico, obviamente, a través de el IMSS en ambos casos. Y retiro algo de mi Afore en una sola exhibición, solo si hay SAR 92 en ambos casos, ¿verdad? SAR y vivienda 92. ¿Vale? Justo vimos entonces las modalidades de pensión. ¿Sale? Vamos ahora a la tercera opción de pensión que tenemos que se llama retiro anticipado. Dime, Uriel, te escucho. Uriel González. Hola Eddie, muy buenas noches a todos. Buenas Disculpa, noches. una pregunta. En renta vitalicia me piden 60 años como mínimo y las semanas. Para el retiro programado, ¿qué requisito es el que me piden? Ojo, no es para una renta vitalicia, no es para un retiro programado, es para una pensión por cesantía o vejez y una vez que cumples los requisitos, entonces pasas a elegir una modalidad, se te va a pagar la pensión por una renta vitalicia o por un retiro programado, ¿sale? Pero hay que cumplir los requisitos para cesantía o vejez, ¿va? Ok. Si es que he visto casos que van y piden, o sea, tramitan su pensión,
Y como puede salir un retiro programado, como puede salir una renta vitalicia, no necesariamente salen los dos y no le he identificado por qué no sale una y por qué sí la otra. Probablemente por el monto que tiene la cuenta individual, ¿sale? Y de hecho, eso lo voy a tratar de ajustar un poquito mañana cuando hablemos del Fondo de Pensiones del Bienestar. Ay, esta Gracias, cosa me dio, pero bueno, mañana lo veremos, ¿sale? Muy bien. gracias. Gracias a ti, Uriel. Adelante, Carlos. Gracias, Eddie. Buenas noches a todos. Una pregunta, bueno, pusiste ya los ejemplos del señor Jiménez teniendo 700 semanas y 1800 semanas y teniendo 60 años de edad. ¿Qué pasa si él tiene en este año 2025 los 60 de edad y 850 semanas cotizadas? ¿Tiene derecho a la pensión? Sí, por ¿No se supuesto, sentía? sí. Ok. De hecho, por eso lo he mencionado. Para el examen, las respuestas que vamos a tener que posicionar serán 1000 semanas. Pero la realidad es que hoy le requieren a la persona 850 semanas, ¿verdad? Que es lo que marca justamente la ley. ¿Sale? Muy bien. Ok, gracias. Ah, gracias a ti. Vamos a a otra opción de pensión. Ojo, esta es otra opción que tienen las personas a través de la ley 97. Se llama retiro anticipado. Retiro anticipado. ¿Y qué crees? Obviamente, el concepto es que te anticipas, ¿verdad? En este caso, nos podemos anticipar bajo la ley del IMSS a la edad establecida. Solamente, ¿sale? Aguas porque en la ley del ISSSTE sí hay una diferencia. Aquí en la ley del IMSS solo las personas se pueden anticipar a la edad. ¿Sale? Como tal, no hay un elemento que te diga qué edad, como sí lo hay en la ley del ISSSTE, que es 55 años. ¿Sale? Pero aquí en la ley del IMSS sí tienes que cumplir con el requisito de las semanas. En esta óptica que estamos manejando sería cumplir 1000 semanas, ¿sale? Y la persona se podría anticipar, pero, siempre y cuando, ojo, la persona tenga una cantidad de dinero que le sea suficiente, ojo, para contratar una renta vitalicia, es decir, a una aseguradora, y que esta renta vitalicia le otorgue una pensión superior en un 30% a una pensión garantizada. ¿Sale? Es decir, la persona debería tener un saldo suficiente para que pudiera anticiparse contratando a una aseguradora, pagando el seguro de, bueno, no pagando, sino dentro de el monto, también deberá de cubrir el seguro de sobrevivencia. Y ojo, por ahí les acabo de mencionar que el seguro de sobrevivencia, su costo va relacionado a la esperanza de vida. Es decir, cuanto más te anticipes, más caro es el seguro, ¿cierto? Ah, es que me quiero ir a los 55 y mi pareja tiene 50. Uy, pues el seguro te va a salir bien carito, ¿sale? Y entonces, por ello es que las personas tendrán que revisar que si se van a anticipar, el dinero de su cuenta individual tendrá que ser suficiente para contratar a una aseguradora y esta aseguradora te tiene que dar una renta vitalicia, una pensión superior en un 30% a lo que es una pensión garantizada. ¿Sale? La clave, obviamente, para las respuestas en el examen es retiro anticipado, te estás anticipando y tiene que ser un 30% superior a una pensión garantizada el pago que se te otorgue. ¿Sale? Vamos ahora a la pensión garantizada. Si me lo permiten, voy a tomar el espacio que tengo aquí para poder hablar de la pensión garantizada. Voy a incluso a borrarle ahí arriba para que no nos distraiga, ¿verdad? Vamos a hablar de la pensión garantizada. ¿Qué es una pensión garantizada? Primero que nada, vamos a ponerlo a través de un ejemplo para que nos quede muy claro el concepto. Este chico sí cumplió con el requisito. ¿Cuál es el requisito? 1000 semanas. ¿Sale?
apegándonos al examen, 1000 semanas y al menos 60 años de edad, ¿cierto? Y lo voy a poner así en grandote para que lo tengamos súper claro. Él sí cumplió con el requisito, pero ¿qué crees? Tiene un ligero problema. El problema es que él tiene una cuenta individual de ahorro para el retiro. Ya sabemos que con esos 4 recursos se conforma el monto, ¿verdad? El problema que tiene es que el monto que tiene aquí es muy pequeño. Ya dijimos hace ratito que las rentas vitalicias y retiros programados andan costando 1.200.000, ¿verdad? ¿Qué crees? A esta persona este dinero no le alcanza. Es insuficiente, es decir, no le alcanza para poderse contratar una renta vitalicia, no le alcanza la cantidad de dinero que tiene acumulado para poder contratar un retiro programado. El tema es que sí cumplió con el requisito. Y como cumplió con el requisito, pues ¿qué crees? El tema que aquí nos tenemos nosotros que aprender es que el gobierno federal va a ser quien se encargue de garantizarle la pensión. ¿Por qué? Porque sí cumplió con el requisito. Por lo tanto, el gobierno federal será quien le va a garantizar el pago de la pensión. Pero propiamente, ¿qué va a suceder? Ojo con esto, ¿qué va a suceder? Bueno, pues resulta que en su cuenta individual de ahorro para el retiro, él tiene 700.000. Esto está en su cuenta de Afore, ¿verdad? Por lo tanto, la Afore va a tener que generarle un contrato que se llama pensión garantizada, ¿sale? Y la Afore le tendrá que decir, a ver, Seguro Social, ¿cuánto es lo que yo le tengo que pagar a esta persona? ¿Sale? Y el Seguro Social, pues no la complicó, porque antes publicaba una sola cifra anual para todo mundo, ¿no? Sin embargo, pues llegó la reforma y publicaron esta tablita, ¿sale? Esta tablita es la que te va a informar cuánto se le tiene que pagar de pensión a una persona que le otorgan una pensión garantizada. Y esta tablita se compone de 3 ejes fundamentales. El primer eje es el número de semanas de cotización que tiene acumulado la persona. ¿Sale? Aquí arriba tenemos las semanas. También tenemos la edad, que es el otro factor que interviene para determinar la cantidad que se le va a pagar. Y el tercer elemento lo tienen aquí, en el costado izquierdo. Se va a determinar cuál es el nivel salarial de esta persona durante toda su vida laboral comparado con el valor de la UMA. ¿Sale? Le promedian todo el salario de toda su vida laboral y lo van a comparar con el valor de la UMA y con ello van a determinar el monto. ¿Sale? Ejemplo, vamos a suponer que este cuate ya dijimos que tiene 1000 semanas, tiene 60 años de edad y vamos a suponer que él se encuentra en este rubro de 2 a 2.9 UMAS. A él le pagarían 3.409. Estoy utilizando la tabla que está en la reforma, ¿sale? Aunque esta tablita pues ya tiene actualizaciones. Y entonces de aquí es donde se tomará la cantidad y dirá el Seguro Social, a ver, Afore, págale 3.409 pesos. ¿Sale? ¿Sale? Eso es lo que pagaría ¿quién? La Afore. ¿Vale? Dime, Rosy. Perdón, Eddie, y no sé si estás presentando o no lo puedo visualizar. Sí estoy presentando, los demás sí lo pueden ver, chicos. Sí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Yo no Ay, veo nada, Rosy, nomás. Sí, seguramente Eddie. muévele si estás Sí, en un Eddie. celular. Si estás en No, un celular, Rosy, ¿no? estoy en la computadora, pero aparecen todos, pero no, no veo la presentación. Creo que le tienes que mover ahí algo porque elegiste vernos a todos. O si no, salte y vuelve a entrar. ¿Sale? Ok, listo entonces. Ojo, chicos. Entonces, de esta tablita salió que a él le van a pagar 3.409 pesitos, ¿verdad?
¿Qué va a hacer la Afore? Pues se le va a estar pagando cada mes 3,409 pesitos. ¿Sale? Y lo va a tomar de aquí, de su cuenta individual. Obviamente también va a invertir el recurso restante, pero llegará el momento en que aquí el dinero se agote. Aquí sí, cuando el dinero se agota, entonces la Afore le tendrá que extender un documento, en cuyo caso le va a decir, señor Jiménez, le informamos que ya tenemos insuficiencia de recursos. Por lo tanto, con este documento pase usted a la ventanilla del gobierno federal, propiamente es a través de la Secretaría de Finanzas. Y ahora será el gobierno federal quien le tenga que pagar estos 3,409 pesos a esta persona. ¿Sale? Y será una pensión de por vida. ¿Va? Vamos a lo que dice justamente la ley en el artículo 170. Dice así, pensión garantizada es aquella que el Estado, ojo, el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más, es decir, que cumplieron los requisitos para una pensión por cesantía o por vejez. ¿Sale? Y que hayan cotizado 1,000 o más semanas y se calcula conforme a la tabla prevista en este artículo, ¿sale? La que acabo de presentar. Y se le va a entregar a aquellas personas que sus recursos fueron insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado. Por lo tanto, recibirá del gobierno federal el pago de la misma una vez que se agotaron los recursos. ¿Sale? Entonces, moraleja, ¿qué tengo que discernir cuando me realicen esta pregunta? Porque invariablemente esta pregunta no falla nunca en cada uno de los procesos de examen en el Ceneval. Es que sí te van a preguntar sobre la pensión garantizada. ¿Quién la asegura? El Estado. ¿A quiénes? A las personas que sus recursos fueron insuficientes, pero sí cumplieron los requisitos para pensionarse bajo la ley del Seguro Social, ¿sale? En este caso, por cesantía o por vejez. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ya vimos cesantía, ya vimos vejez, estas dos se pueden pagar a través de una renta vitalicia o un retiro programado. Ya vimos retiro anticipado, que invariablemente tiene que ser a través de una renta vitalicia. Y ya vimos pensión garantizada, que es la que el Estado asegura a quienes sí cumplieron los requisitos. Vamos ahora a las pensiones que se otorgan por una situación inesperada. Cambiemos de página y lleguemos al riesgo de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Desde ayer lo estuvimos manejando. Un riesgo de trabajo es un accidente o enfermedad laboral con motivo del trabajo, ¿verdad? Solo que, ojo, sí hay que hacer una precisión. Un accidente es lo que estamos viendo en esta figura. ¿Sale? Es una lesión orgánica. Un accidente es una lesión orgánica. No quieras aprendértelo todo. Solamente algunos elementos para que te den un elemento que puedas entender para poder contestar. ¿Sale? Accidente de trabajo es toda lesión orgánica. Ahora, enfermedad de trabajo es un estado patológico que se deriva justamente de una actividad laboral. Es decir, la persona sufrió una enfermedad a consecuencia de estar realizando sus actividades laborales. ¿Sale? Ahora bien, ojo, ojo. Los riesgos de trabajo. El Seguro Social, el IMSS en este caso, que es a quien estamos revisando, va a evaluar el grado de incapacidad que padece el trabajador. ¿Sale? Y con ello va a determinar una incapacidad. Ojo con esto. En el examen vamos a definirlo. Incapacidades, si tú ves la palabra o el término incapacidad, te están refiriendo a un riesgo de trabajo. ¿Sale? No a una invalidez.
Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, Eddie, pero ¿qué crees? Mi tío, mi novio, mi compañero de trabajo sufrió un accidente, era por invalidez y sí le dieron una incapacidad. Sí, sí, pero para el examen, si vemos el término incapacidad, siempre te invito a que pienses que eso es un riesgo de trabajo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y tenemos tres tipos de incapacidades. Una es una incapacidad temporal porque la persona sufrió un accidente o una enfermedad como este chico que está aquí, pero con tratamiento, con alguna intervención por parte del Seguro Social, va a estar bien y va a tener una recuperación en menos de un año. ¿Sale? Se da un subsidio hasta por un año. Incapacidad permanente parcial. Aquí tenemos una lesión que puede dejar secuelas en el trabajador, pero probablemente pueda seguir trabajando. O la otra, el seguro social, de acuerdo al grado de afectación del trabajador, puede determinar que se le van a hacer estudios, que se le van a generar procesos de rehabilitación para que el trabajador vea si tenemos la posibilidad de que se pueda reincorporar a su trabajo. Cuando definitivamente el instituto determina que esa persona ya no puede definitivamente regresar a su actividad laboral, entonces va a otorgar una incapacidad permanente total. Es decir, el instituto está determinando, y ahora lo vamos a ver en una síntesis, el instituto está determinando que esa persona no puede regresar a sus actividades laborales. Es más, no puede trabajar porque pone en riesgo su integridad física. ¿Sale? El seguro social es el que está determinando que esa persona no puede trabajar. ¿Sale? Y finalmente, también dentro de esta posibilidad, obviamente está esto que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Que una persona llegue a fallecer a consecuencia de un riesgo de trabajo. Este chico no se fijó, no puso la medida de seguridad que debería de generar y, bueno, se electrocutó y falleció. Y entonces, con la muerte del trabajador, pues vamos a tener las pensiones derivadas. ¿Cuáles son esas pensiones derivadas? Bueno, pues ya habíamos hablado un poco sobre ellas, ¿verdad? Tendríamos pensión por viudez, pensión por orfandad y pensión por ascendencia, es decir, para los padres, siempre y cuando no exista viuda o no existan huérfanos, ¿verdad? Muy bien. Aquí te estoy presentando un resumen, ¿sale? Mismo que también tienes en el manual. Y este resumen nos da una idea propiamente de lo que pudiera venir en nuestro examen. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades que imposibilita a una persona para desempeñar su trabajo, pero solo por algún tiempo. Va a recibir un subsidio de hasta 52 semanas. ¿De cuánto? Del 100% del salario base de cotización que venía recibiendo. Una incapacidad permanente parcial. Aquí sí tenemos ciertas condiciones y se maneja de acuerdo al grado de afectación que tiene el trabajador. Y aquí incluso pudiera existir una indemnización global. ¿Qué es una indemnización? Un monto que le tienen que dar económico al trabajador porque tuvo una afectación física. Ejemplo, perdí un ojo. ¿Sale? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, mi ojo tiene un valor. ¿Sale? Y entonces el Seguro Social y el empleador tendrán que indemnizar al trabajador porque perdió el ojo a consecuencia de sus actividades laborales. Pero a lo mejor puedo seguir trabajando y entonces puedo tener esa indemnización y seguir trabajando. Ah, pero a lo mejor tuve una afectación en cuyo caso ya no puedo trabajar, pero tengo una indemnización y una pensión o solamente una pensión. ¿Sale? Esas pensiones por riesgo de trabajo se pagan al 70% del salario base de cotización del trabajador. ¿Sale?
Y cuando el Seguro Social determina que ya no hay posibilidades, que ya por el resto de la vida, ojo, la persona queda imposibilitada por el resto de la vida a desempeñar un trabajo, entonces se determina una pensión, ¿verdad? Que va al 70% del salario base de cotización. ¿Vale? Muy bien. Estas son las pensiones por riesgo de trabajo. ¿Qué nos falta? Las pensiones derivadas. Es decir, si muere el trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo, entonces se determina una pensión por viudez. Ya te diste cuenta, aquí no hay que cumplir requisitos. ¿Por qué? Porque es un riesgo de trabajo. Aquí no necesito cubrir X cantidad de semanas o tener cierta edad. ¿Por qué? Porque es un riesgo de trabajo, un accidente o enfermedad laboral. Por lo tanto, si se fallece el trabajador, entonces se puede otorgar una pensión por viudez. No hay requisitos, ¿sale? La pensión por viudez se paga al 40, pero del 70. ¿Sale? Al 40% del 70. Si hubiera huérfanos, es decir, menores de 16 años, se paga al 20%. Los huérfanos reciben pensión o derecho a pensión hasta los 16 años, pero si los huérfanos demuestran que siguen estudiando, se puede extender el derecho a la pensión hasta los 25 años. ¿Sale? Y se paga al 20 del 70. ¿Sale? Y en caso de que no existieran viuda, viudo, huérfanos y la persona fallecida vivía con los papás y los papás dependían de esta persona, entonces se pueden pagar pensiones por ascendencia. ¿Cuánto? 20% del 70. ¿Sale? Muy bien. Eso es riesgo de trabajo. Vamos ahora a la invalidez y vida. Invalidez y vida. Ojo, aquí tenemos este tipo de pensión se divide en dos ramos. Así como dividimos en dos ramos retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, esta también se divide en dos ramos. El ramo invalidez es para determinar un accidente o una enfermedad del trabajador, pero que el trabajador sigue vivo. Y vida, el ramo vida, es cuando el trabajador falleció a consecuencia de un accidente o una enfermedad no laboral, ¿verdad? ¿Y qué crees? Este parrafito regularmente es muy utilizado por el Ceneval, porque además es idéntico en la ley del ISSSTE. Dice así: se entenderá por invalidez cuando el asegurado se vea imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo. Y aquí tenemos la clave, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. A veces, lo que sí hace el Ceneval es que te pone este parrafito, pero te pone algo como esto. Esta pensión se otorga cuando, y te ponen todo ese párrafo y te ponen opción A, esto es un retiro anticipado. Opción B, esto es una renta vitalicia. Opción C, esto es una invalidez. ¿Sale? Regularmente así lo ponen. ¿Y en dónde tienes la respuesta? Pues en los últimos dos renglones, ¿verdad? De este párrafo. Ahora bien, para la invalidez sí es necesario cumplir los requisitos. ¿Sale? Aquí sí hay requisitos porque esto no fue una actividad laboral por lo que sucedió el accidente o la enfermedad. Por lo tanto, aquí sí hay que cubrir. ¿Y qué crees? Pip, pip, pip. Esta sí es pregunta de examen. ¿Sale? ¿Cuántas semanas de cotización le requieren a una persona que se le otorga una pensión por invalidez? 250 semanas de cotización como mínimo para que esta persona pueda tener derecho a una pensión. Ahora bien, si el grado de afectación de la persona es superior al 75% de su integridad física o
si tiene un grado de afectación simplemente superior al 75% determinado por el IMSS, entonces no le van a requerir 250, le van a requerir 150 semanas de cotización. ¿Sale? Ojo, este chico que tienes en pantalla resulta ser que le van a otorgar una pensión por invalidez. ¿Y qué creen? Él tiene 180 semanas y su grado de afectación es del 50%. Pregunta, chicos, ¿cumple con el requisito o no cumple con el requisito para poderse pensionar? No. No, 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 ¿verdad? ¿Y no qué pasa cumple. cuando no cumple el requisito, chicos? ¿Qué pasa cuando no se cumple con el requisito? Negativa Hay de negativa pensión. de pensión. Exacto, Angélica. Sale exacto. A esta persona, como tiene 180 semanas y le están requiriendo 250 semanas, ¿qué crees? Pelation no alcanza el requisito para la pensión. Por lo tanto, a esta persona le van a dar una negativa de pensión y con ello podrá retirar el saldo acumulado que tiene en su cuenta individual de ahorro para el retiro. ¿Cierto? Muy bien. Déjenme, doy acceso porque todavía me están pidiendo aquí accesos. Muy bien. Ok. Vamos a continuar. Ahora bien, ¿se acuerdan que les comentaba que si vemos el término incapacidad, mi mente me tiene que llevar a que eso es un riesgo de trabajo? ¿Por qué? Porque la invalidez no va a atravesar, ojo, en temas de examen, la invalidez no va a atravesar por incapacidades. La invalidez nos va a llevar a pensiones y tenemos de dos. Una pensión temporal porque el instituto considera que la persona tiene la posibilidad de recuperarse. Por lo tanto, va a entregar una pensión temporal y esa se otorga por periodos renovables. Regularmente son periodos por 2 años. ¿Sale? Pero cuando el instituto definitivamente considera que ya no existe la posibilidad de recuperación, entonces va a otorgar una pensión definitiva, ¿verdad? Y entonces, aquí sí, cuando otorga una pensión definitiva, entonces pagará ese derecho. ¿Sale? Ahora bien, si a consecuencia de ese accidente o enfermedad no laboral la persona falleció, entonces tendremos pensiones derivadas, ¿verdad? Es decir, pensiones por viudez, orfandad o ascendencia. Pero como esto es invalidez, la persona que está aquí abajito, ¿verdad? Tendrá que haber cubierto ¿cuánto? 150 semanas de cotización como mínimo para que sus beneficiarios puedan tener derecho a una pensión. 150 semanas. Obviamente, si no tiene 150 semanas acumuladas ante el Seguro Social la persona que yace ahí, bueno, pues obviamente la viuda tendrá la posibilidad de recuperar los recursos de la cuenta individual, pero no tendrá derecho a pensión, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos, como lo hicimos en el riesgo de trabajo, también tenemos un resumen, ¿verdad? En cuyo caso te estoy marcando aquí, pensión temporal se otorga cuando existe la posibilidad de recuperación del asegurado y se paga al 30% de el salario base de cotización promedio de las últimas 500 semanas. La pensión definitiva es porque el instituto determina que ya no existe la posibilidad de recuperación. ¿Sale? Y se va a pagar al 35% de el promedio salarial del trabajador de las últimas 500 semanas. ¿Sale? Bueno. Nos falta solamente ver pensiones por viudez. Si es el ramo vida y la persona falleció, entonces se otorga derecho a pensión por viudez. La esposa, concubina, concubinario podrán recibir una pensión del 90%, pero ojo,
de la pensión que le hubiese correspondido al asegurado, es decir, del 35%, ¿verdad? Va al 90 del 35. La pensión por orfandad, ya decíamos que se entrega a los hijos menores de 16 y se puede extender hasta los 25 años siempre y cuando acrediten que están estudiando dentro del sistema educativo nacional y va al 20%. ¿Sale? Cuando es un huérfano de ambos padres, de papá y mamá, se aumenta al 30%. Vale la pena decir que los hijos con discapacidad pueden tener derecho a pensión de por vida de un 20%. Y las pensiones por ascendencia también se pagarán al 20% y todas son sobre el 35%, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué creen? Colorín colorado, el tema IMSS lo hemos terminado. ¿Sale? Dime, Lidia. Gracias. ¿Me puedes poner otra vez esa última lámina, de favor? Es que esas sí no vienen en el manual. Y bueno, tu servidora lo que está haciendo es que estoy tomando captura y las estoy pegando al reverso de lo que es el resumen que viene en el manual. A ver, déjame, te lo checo porque según yo sí las metí, si no, lo reviso y lo actualizo, claro, para que lo tengan, ¿va? Déjame, Ajá, y me lo puedes pongo. poner entonces esa Sí, última lámina tampoco nada a mí más, de me favor. vino. No viene, Eddie. ¿No? Ok, entonces, No, Eddie, no nos viene. No viene. denme oportunidad, lo voy a poner. Denme un segundito. Sí, por favor, Edith, tampoco las de riesgo de trabajo no vienen. Ok, no se preocupen, yo lo integro y lo subo mañana, ¿va? Para que esté dentro Gracias. del manual, ¿vale? Perfecto, gracias. Ok, ¿vale? Ahí lo tienen. ¿Listo? Y la otra, la de las pensiones, ay, ¿cómo se llama? Por riesgo de Riesgo de trabajo. trabajo. Derivadas. Riesgo de Riesgo de trabajo. trabajo. Ah, No, las derivadas. Aquí está. ¿Sale? Ah, Muy bien. Dime, José Coris. no, falta la de invalidez. Nada más, la duda es en la pensión temporal, ¿recibe el 35% o el 30%? Por En la una pensión temporal. incapacidad permanente parcial. Ajá, Sí. Bueno, incapacidad permanente parcial va al 70%. ¿Sale? Porque es riesgo de trabajo. Si te estás refiriendo a la invalidez, esa sí va al 35%. 35 cuando es temporal. Es correcto. La Ok, invalidez, acuérdense, vamos por pensiones, no vamos por incapacidades, ¿sale? La sí, invalidez genera pensión temporal o pensión definitiva y ambas van al 35%. ok, gracias. Sí, con gusto. Dime, Lau. Gracias, Edith. Sí, era la misma pregunta, porque cuando pusiste la tabla, decía, bueno, estábamos viendo invalidez y vida, que otorga pensión temporal y definitiva, pero cuando lo leíste, decía 35, pero dijiste 30. No, Entonces, no 35, sé si me lo perdóname. pudieras, ajá, Si, me lo si tuve, pudieras. si tuve una dislexia mental, perdónenme, pero debe de ser 35, ¿sale? Si dije 30, perdón, estoy mal. Según yo dije 35, pero si lo dije mal, lo subrayo, es 35%, ¿va? Ok, Yo escuché 35. Ya ves, Lau, me andas levantando falsos, Lau. No, sí dijo 30, No, sí por eso dijo Para eso está también la pregunté. Yo tabla. aquí No, lo José anoté Coris, ya, 35. ya le iba a pedir un mezcalito a Laura de Oaxaca. No te preocupes, No, sí Edith. dijo 30, pero luego lo La, corrigió. la primera Ah, vez ok. dijiste Lo que 30, la pasa es segunda que 35. a la Sí. primera vez dijiste, sí leíste 30, yo también me quedé así. Ah, ok, Y ok. después dijiste ambas dos al 35, entonces ahí ya se Ah, ok, quedó ok, claro. sí. Fue una dislexia mental, ahí está la disculpen. confusión, pero cuenta con tu mezcal. Muy bien, chicos. Eddie, Mande, ¿me mande, puedes mande. poner la que sigue? La que sigue de esa de invalidez y vida. O sea, de esa que nos tenías, la que sigue, esa me faltó. De esta, la que sigue. Ok, listo. Bueno, pues vamos a Esa, pasar a la ley del ISSSTE. ¿Sale? gracias. Ojo, vamos a pasar a la ley del ISSSTE con estos minutos todavía que nos quedan. Vamos a ir aprovechando para ir avanzando, ¿vale? Traducción, traducción. Acabamos justamente la ley del IMSS. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué viene para ustedes?
revisar la infografía de la ley del IMSS, realizar el ejercicio estructurado de la ley del IMSS y realizar la evaluación que voy a mandarles terminando la sesión. La evaluación, chicos, porque hoy justo uno de ustedes, no voy a decir quién, pero no estaba en el grupo de WhatsApp. Quien no esté en el grupo de WhatsApp, mándele en este momento un correo a Dana para que les mande el correo a través del cual se pueden ingresar al grupo de WhatsApp, porque por esa vía mandamos las evaluaciones. ¿Sale? Y entonces, esta infografía la tienes en el Drive. El ejercicio estructurado lo tienes en el Drive, pero esta la mandamos por WhatsApp porque es un Google Forms. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Ahora bien, ojo, me metí en esto y por ello hasta me pidieron capturas y demás, pero la realidad, chicos, chicas, es que jamás el Ceneval ha hecho una sola pregunta sobre esto. Lo único que ha preguntado es cuántas semanas requiere una persona para una pensión por invalidez. Nada más. ¿Sale? Lo estoy abordando porque no sé qué pueda presentar el Ceneval en la recertificación por aquello de no te entumas. ¿Sale? Pero jamás han preguntado nada de porcentajes de pensión. ¿Vale? Ok. Vamos a meternos entonces a la ley del ISSSTE. Deme oportunidad, estoy cambiando la presentación, ¿sale? Para abordar la ley del ISSSTE. Muy bien, les presento. Ok, vamos a empezar con nuestro segundo tema del módulo 1, que es la ley del ISSSTE. ¿Qué tenemos? Ustedes saben que llegó la ley del ISSSTE en 1959. Eso ya lo habíamos abordado y ya lo habíamos platicado. Y también sabemos que el 1 de abril del año 2007 llegó la nueva ley del ISSSTE. Y esta nueva ley, igual que hizo el IMSS, incorporó un sistema de capitalización individual. ¿Por qué? Porque este sistema que tenemos acá de reparto se quebrantó, ¿verdad? Ya no hay recursos suficientes para poder realizar pagos de pensión bajo el antiguo régimen. Por lo tanto, llega la nueva ley del ISSSTE. ¿Qué sucedió entonces? A diferencia del Seguro Social, que las personas que, si hablamos de la ley 73, las personas que cotizaron antes de este cambio, que en este caso fue el 1 de julio del 97, pues se pueden elegir, ¿verdad? Pueden pensionarse por la ley 73 o por la ley 97, pero lo van a elegir al final de su vida laboral. En el caso de la ley del ISSSTE, ustedes lo saben, el ISSSTE determinó un periodo de elección, ¿sale? Esto jamás lo han preguntado en el examen, pero bueno, ustedes saben que ese periodo de elección fue del 1 de enero del año 2008 al 30 de noviembre del año 2008. ¿Esto por qué? Porque a la gente en el ISSSTE le dijeron, a ver, es necesario que tú definas por qué sistema pensionario te vas a ir, ya sea por el antiguo régimen de pensiones o por el nuevo sistema de capitalización individual, ¿cierto? Y entonces a las personas les dieron un documento, ojo, este documento llamado documento de régimen de elección, les expresa cuáles son los beneficios de mantenerse en el antiguo régimen y cuáles son los beneficios de cambiarse al sistema de capitalización individual. ¿Qué había que hacer? Bueno, pues acudir a la dependencia y solicitar este documento y las personas tenían que elegir, ¿verdad? Vamos a suponer que este profesor, pues considera, ¿sabes qué? No necesito pensarlo mucho, me voy a quedar en el antiguo régimen, con las pensiones del antiguo régimen. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a ver son cuáles son las pensiones que se otorgan bajo este antiguo régimen. No sin antes mencionar que la ley, cuando se publicó,
que fue el 1 de abril del año 2007, pues esta nueva ley pues contiene una serie de nuevos artículos que es el que va justamente a determinar la composición del nuevo sistema pensionario. Y ustedes saben que en la parte final de esta ley, pues vienen unos artículos transitorios, que son varios, ¿verdad? Los artículos transitorios. ¿Y por qué le llamamos transitorios? Porque van a tener vigencia por alguna época, por algún tiempo, y después van a desaparecer. Y en este apartado de los artículos transitorios vamos a tener uno en específico que es el artículo 10 transitorio, ¿verdad? Y este artículo lo que va a generar, lo que va a propiciar es que va a establecer edades mínimas para las pensiones del antiguo régimen y en algunos casos va a modificar las edades establecidas por el antiguo régimen. En un caso va a modificar y en otros va a generar edades mínimas. ¿Por qué? Ojo, les presento a Lupita. ¿Y qué crees? Que Lupita empezó muy joven su vida laboral. Ella empezó a trabajar como auxiliar en el Instituto Politécnico Nacional, que es una dependencia de gobierno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué crees? Que Lupita a sus 18 añitos ya empezaba a trabajar. Anteriormente, en el antiguo sistema de pensiones del ISSSTE, solamente con 28 años de servicio, Lupita se podía pensionar. Traducción, si nosotros sumamos, resulta ser que a sus 46 años, pues Lupita se podía pensionar, ¿verdad? Fabuloso por ella, ¿no? Algunos aplaudirán y dirán, oye, pues buenísimo, qué padre, Lupita, vas a tener una pensión muy buena y a tus 46, sí. El problema es que si lo vemos como sociedad, resulta que hoy la esperanza de vida de las damas en México es de 84 años de edad. Traducción, prácticamente la mitad de la vida de Lupita, pues se le va a tener que pagar pensión. Por ello es que el artículo 10º transitorio se va a encargar de poner ciertas edades mínimas para la pensión y va justamente a modificar las edades de algunas pensiones. Vamos a conocer justamente cuáles son esas pensiones que se otorgan bajo el 10º transitorio. La primera opción de pensión se llama jubilación, ¿verdad? Jubilación. Antes, lo habíamos mencionado, antes se entregaba a los trabajadores que cumplían los hombres 30 años de servicio. Las damas tenían que cumplir 28 años de servicio. Y bastaba con ese elemento para que la persona se pudiera pensionar y recibir el 100% del promedio de su sueldo básico del último año, ¿verdad? Que para ello nosotros ya sabemos que hay que cumplir 3 años de permanencia en el mismo puesto y mismo cargo para que realmente se dé ese 100% del sueldo. Sin embargo, bueno, lo importante para nosotros es subrayar esto, ¿verdad? Que los trabajadores en la jubilación tendrán que cumplir 30 años de servicio los hombres, 28 años de servicio las mujeres. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que el artículo 10º transitorio, que fue publicado en la ley del 2007, va a modificar esta situación y va a imponer una edad mínima para el retiro. Y ojo, chicos, pregunta de examen. ¿A partir de qué año empiezan a modificarse las edades? O, mejor dicho, ¿a partir de qué año se tiene que cumplir con una edad mínima para este tipo de pensiones? A partir del 1 de 2010. enero del 2010. ¿Sale? A partir del 1 de enero del 2010. Aguas. Ya lo van a ver ahora que dejemos la primera evaluación. Lo que tenemos que hacer es analizar lo que me están preguntando, porque muchos se me dejan ir como gordita en tobogán en esta pregunta y ponen, pues la ley cambió el 1 de abril del 2007. Sí, pero no te están preguntando eso. Te están preguntando cuándo empezaron a tener efecto las modificaciones
que generó el artículo 10º transitorio. Y eso sucedió el 1 de enero del 2010, porque a partir de esa fecha, los hombres y las mujeres tuvieron que cumplir también ahora una edad mínima para la pensión. Y empezamos con 51 años para los hombres, 49 para las mujeres, ¿verdad? Esto durante el año 2010. Pero ustedes saben que conforme iba pasando el tiempo, esta tablita iba aumentando el número de edad, la edad del trabajador para obtener una pensión. Hoy tenemos que las personas deben cumplir 2025, 58 años de edad, los hombres, y las mujeres 56 años de edad para poderse pensionar por jubilación. ¿Sale? Ahora bien, también ustedes saben que en el pasado mes de junio vino una reforma a la ley del ISSSTE. Y entonces ya no hay un aumento en esta tablita. Esta tablita estaba diseñada para que en el 2028 se detuviera y los hombres cumplieran 60 años y las mujeres 58. ¿Sale? Para poderse pensionar. Sin embargo, a partir de junio de este año hay una modificación y esa modificación ya no va a aumentar años de edad, ¿sale? Sino los va a disminuir. Nos vamos a quedar por los próximos 3 años con lo mismo, 58 y 56. Y después vendrá una disminución de 1 año para los hombres y 1 año para las mujeres. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ¿qué te sugiero? ¿Qué te sugiero? Que vayas generando tus cuadritos de trabajo, ¿no? Tus fichas bibliográficas. Y yo lo que te sugiero es que trabajes esto. Esta se llama jubilación, pertenece al 10º transitorio y son 2 factores los que deberá cumplir una persona. La edad, ¿cierto? Y el tiempo de servicio, ¿cierto? Y entonces, bajo este sentido, tenemos que jubilación hombres, hoy edad son 58. Mujeres, hoy 2025 son 56. Años de servicio para las mujeres son 28. Para los hombres son 30. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a la siguiente posibilidad de pensión que tienen las personas que se ampararon bajo el 10º transitorio, que se quedaron bajo el 10º transitorio. ¿Sale? Voy a mover la pantalla. ¿Sale? Edad y tiempo de servicio. Retiro por edad y tiempo de servicio. ¿Qué crees? Esta es una pregunta que siempre suele hacer el Ceneval en el examen. ¿Sale? Y te van a preguntar cuál es la opción de pensión que tiene una persona que tiene hoy 60 años y 17 de servicio. ¿Sale? Y entonces, ojo, porque nuestra respuesta tiene que ser retiro por edad y tiempo de servicio. Aguas. Esta pensión antes se otorgaba a los 55 años de edad y al menos 15 de servicio, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucedió? Que llegó el artículo 10º transitorio con estas tablitas, modificó las edades y a partir del 2018 en adelante, ¿qué crees? Ya tenemos 60 años. ¿Sale? Entonces ya no son 55, ahora son 60 años de edad como mínimo para poderse pensionar por esta vía y al menos 15 años de cotización. Ahora, ustedes lo saben, la ley también publicó esta tablita en donde te refiere que una persona con 15 años de servicio pues va a obtener el 50% de su sueldo básico, ¿verdad? Si por jubilación te dan el 100% con 30 años, con 15 te dan el 15%. Y obviamente sabemos que va aumentando 2.5 puntos porcentuales por cada año hasta llegar a los 25, que aquí ya se mueve a 5
10% por cada año. Chicos, la realidad es que esto jamás lo ha preguntado el Ceneval. ¿Sale? Jamás. Otra vez, ¿qué te sugiero? Hazte tu tablita, porque aquí tendrías que poner edad y tiempo de servicio y vas a poner edad, 60 años, 15 de servicio. ¿Sale? Eso es lo que yo te sugiero para que lo tengas ya de una forma muy práctica. ¿Sale? Ahora bien, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué crees? Esta es un elemento que utiliza el Ceneval para propiciar tu equivocación. Y no es que no lo sepas, es que cuando estás con los nervios, cuando estás con el cronómetro ahí en la esquina superior de la pantalla, cuando estás con las ganas de hacer pipí y ya no puedes esperar, ¿sale? Pues se te van las cabras. Y entonces, cesantía del 10º transitorio. Cesantía. Ojo, antes se entregaba a los 60, ¿verdad? Antes. Pero ¿qué pasó? Llegó el 10º transitorio y modificó la fiesta, ¿verdad? Y entonces el 10º transitorio a partir del 2010 modificó las edades. ¿Sale? ¿Y qué tenemos? Que a partir del 2018 en adelante, pues la gente ya no va a cumplir 60, ahora tienen que ser 65 años cumplidos para poder pensionarse por esta vía y al menos 10 de servicio. ¿Sale? Estas personas, si cumplen con ese requisito, bueno, pues empezarán a obtener pensiones desde un 40%. No me estoy metiendo tan a detalle con ciertas particularidades que obviamente yo lo sé. Yo he capacitado por 10 años al pensionista y obviamente sé que ustedes dominan todo esto. Pero porfa, chicos, no se vayan a elementos que no te van a preguntar. ¿Sale? No te vayas a distraer con cosas que no son. Porque muy probablemente aquí van a empezar a preguntar cositas que ustedes manejan en el día a día. Y eso, chicos, no va a venir en el examen. Milagro que apareces por aquí, Miriam Yomei. ¿Cómo estás? Adelante, Miriam Yomei. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero como dices que no va a venir en el examen, A mejor. ver, ya sabía, cuando hablo de estos temas, ya sé que se abre la caja de Pandora. Venga, Yomei, dame tu pregunta, porfa. Bueno, aquí la clave sería los 10 años de servicio para distinguirlos, ¿no? La clave sería para... Sí, sí, justo. Es correcto, Miriam. Ojo, la pregunta que hacen aquí justamente es, ¿este tipo de pensión se otorga con 65 años de edad y 10 de servicio? Y te ponen inciso A, vejez, inciso B, cesantía, inciso C, ejemplo, retiro anticipado. Y muchas personas al ver 65 se van como gordita en tobogán y dicen Sí, vejez, ¿verdad? vejez. Y justo es ahí, Miriam, donde la gente tiene que analizar. ¿En dónde está la clave? En los 10 de servicio. Unos 10 años de servicio. Ok, Es correcto. Es correcto. ¿Sale? Give me gracias. 5. Sale. Muy bien. ¿Sale? Entonces, en la tablita aquí te sugiero que pongas el siguiente renglón y pongas cesantía del 10º, ¿verdad? Estamos hablando del 10º. Y aquí van 65 y aquí van 10. ¿Sale? Mi sugerencia para que lo trabajes. ¿Va? Muy bien, muy bien. Ahora bien, ojo, ojo. Los decimotransitorios también tienen una cuenta individual, que de hecho se nos indigesta porque así se llama, cuenta individual. Por lo tanto, mi sugerencia es siempre yo lo manejo como cuenta del decimotransitorio. ¿Y qué crees? Esto que tienes en pantalla es pregunta de examen.
¿Qué recursos van a poder retirar de sus cuentas individuales las personas que se pensionen bajo el amparo del 10º transitorio? Bueno, pues las personas van a poder, ojo, ¿qué recursos pueden retirar? Otra vez, retiro. ¿Qué hacemos con retiro? ¿Alguien se acuerda? Por favor, me ayudan. ¿Qué hacemos con retiro? ¿Qué les he pedido una y otra vez que hagamos con retiro? ¿Qué hacemos con retiro? Que lo dividamos en dos. Dios bendito. Dios bendito, ¿alguien me escuchó? ¿Sale? Sí, sí, tal cual lo acaban de decir. ¿Sale, Rosy? Muy bien, lo dividimos en dos. SAR 92, acuérdense, SAR siempre lo vamos a retirar porque eso está contenido bajo la ley del SAR, no bajo la ley del ISSSTE, no bajo la ley del IMSS. ¿Sale? El SAR se cuece aparte, por lo tanto, siempre SAR, ojo, otra vez, siempre SAR que incluye vivienda y el 2% denominado SAR, siempre lo vamos a poder retirar. ¿Sale? Entonces, SAR 92, el trabajador 10º transitorio lo puede retirar. ¿Pero qué creen? ¿Retiro 08? No. Y además, ojo, ojo. Retiro 08. ¿Y por qué se llama 08? Pues gracias a ustedes, ¿verdad? ¿Sí sabían? Retiro 08. Se llama Retiro 08 porque Pensioniste fue la primer administradora para los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Y Pensioniste nació en mayo del 2008. Por eso el concepto se llama Retiro 08. ¿Sale? Porque a partir de esa fecha, ¿quién recibe el 2%? El pensioniste. ¿Sale? Por eso se le denomina Retiro 08. ¿Va? Entonces, Retiro 08, ¿qué crees? No lo pueden retirar. Eso va para la pensión. Oye, Eddie, pero esto es 10º transitorio. Sí. Y aquí sí hay una diferencia con los leyes 73. ¿Cierto? Ahora bien, vamos con vivienda. ¿Qué hacemos con vivienda? Otra vez, ¿verdad? Siempre lo dividimos en dos. Vivienda 92 lo puede retirar, pero también, ¿qué crees? Vivienda 08, que en este caso se llama Fobiste 92 y Fobiste 08. ¿Sale? Traducción, chicos, se tienen que aprender los recursos que puede retirar un 10º transitorio. Les encargo mucho este tema porque no solamente te lo preguntan una vez, te lo preguntan varias veces durante el examen. Y el Ceneval suele utilizar esas mugrosas preguntas quitatiempo que te ponen de este lado. Este es el tipo de trabajador y aquí te van a poner ejemplo, ley 73. Ojo, ISSSTE y le van a poner ordinario. Fíjate el término, ¿de dónde demonios lo sacó el Ceneval? Quién sabe, pero el ordinario es el sistema de capitalización de el ISSSTE. Y te pueden poner ley 97, ¿sale? O te pueden poner, ojo, renta vitalicia, ¿sale? Y te van a decir, y te van a poner enunciados de lo que pueden retirar. Y tú tienes que hilar, ¿sale? Y poner, por ejemplo, 1 con la B, 2 con el C y así, ¿sale? Y son bien engorrosas y bien complicadas esas preguntas. Por ello hay que ponerle mucha, mucha atención. ¿Qué recursos van para la pensión? ¿Qué recursos se van a utilizar para el pago de la pensión? Ya vimos el primero que se llama Retiro 08. El segundo obviamente se llama cesantía en edad avanzada y vejez. Y obviamente también la cuota social que se desprende de esta subcuenta. Con estos tres recursos se le otorgan a quién? Al ISSSTE, que es el que va a pagar la pensión. ¿Cierto? Muy bien. Cierto. Vamos a pasar al sistema de capitalización individual. ¿Sale? Ya vimos a las personas que firmaron su documento de régimen de elección. Ojo, me voy a tener tantito. ¿Se acuerdan? Dije que el documento que firmaron con el que elegían
se llama documento de régimen de elección, pero ¿qué crees? En el examen, de una vez te lo voy mencionando, en el examen no lo llaman así. Le van a llamar, fíjate nada más qué absurdez, pero así lo maneja el Ceneval. Le van a llamar documento publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde el trabajador optó por el bono de pensión o por quedarse en el antiguo régimen. ¿Sale? Entonces a este documento le llaman documento publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde el trabajador eligió, ¿verdad? Entre uno u otro sistema. Bueno, vamos entonces primero a conocer a las personas que se encontraban activas. Es decir, ese documento solo lo pudieron firmar las personas que se encontraban en activo. ¿Sale? ¿Qué le llamamos en activo? Pues que estaban desempeñando algún cargo, algún puesto y que estaban cotizando al ISSSTE. ¿Sale? Estas personas, algunos dijeron yo me quedo aquí, pero otras incentivados por el ISSSTE, porque el ISSSTE les dijo a estos trabajadores, oigan, si ustedes optan por cambiarse al sistema de capitalización individual, les vamos a otorgar un bono de pensión. Es decir, para promover el cambio, el ISSSTE informó que esto que ellos cotizaron en el antiguo régimen, esta partecita, lo van a otorgar mediante un bono, mediante un reconocimiento económico. ¿Sale? Y entonces, vamos primero a ello. Las personas que estaban activas y que decidieron cambiarse al sistema de capitalización fueron incentivados por un bono de pensión. ¿Qué es el bono de pensión? Híjole, hasta me volaron mi frase, pero bueno, ni hablar. ¿Sale? El bono de pensión es el reconocimiento a los años de servicio en el antiguo régimen. ¿Sale? Es decir, para poder ubicar quienes sí reciben bono de pensión, tenemos que trabajar con esto. ¿Quiénes reciben bono de pensión? Aquellas personas que tenían reconocimiento en el antiguo régimen, es decir, que habían cotizado acá. ¿Sale? Ahora bien, a esas personas les dijeron, cámbiate y nosotros te vamos a otorgar, nosotros ISSSTE te vamos a dar un bono de pensión, el dinero va a salir del ISSSTE. Ojo, ¿quién fue el responsable de hacer el cálculo del bono? No fue el ISSSTE, fue la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda hizo el cálculo por cada individuo, porque cada individuo tendrá cierto nivel de cotización, ¿cierto? Ahora, la idea es que para promover ese cambio, a las personas les dijeron, te vamos a otorgar un bono y ese bono lo vamos a instalar en tu cuenta individual de ahorro para el retiro, que por eso te estás cambiando, para tener una cuenta individual de ahorro para el retiro. Sin embargo, para que ese dinero crezca, esté seguro, primero va a ser administrado por el Banco de México. El Banco de México va a ser el encargado de recibir esos recursos y se lo va a entregar realmente a la administradora una vez que el trabajador cumple 55 años de edad o 30 años de servicio, ¿verdad? Ustedes obviamente lo conocen y hasta tienen el término muy ya trabajado, ¿no? Cuando se redime el bono, que es a los 55 años de edad o a los 30 de servicio. ¿Sale? Sin embargo, ¿qué crees? Sí nos van a preguntar algunas características del bono. Sí te lo van a preguntar. Estas son algunas de las características del bono de pensión. Primero que nada, es un recurso depositado en el Banco de México. Son títulos emitidos por el gobierno federal, es decir, para que ese dinero crezca, el Banco de México lo va a invertir a través de bonos gubernamentales y estos no son negociables, es decir, salen a la colocación y no se pueden volver a colocar, sale solamente bajo un inversionista. Su valor monetario está expresado en UDIs. ¿Y qué creen? Esto es pregunta de examen.
¿Sale? Es decir, el Banco de México recibe el recurso y lo va a transformar en UDIs, en unidades de inversión. Cada unidad de inversión tiene la característica de que tiene un valor nominal de 100 unidades. Pregunta de examen. ¿Sale? Y entonces el Banco de México va a tener ese recurso y lo va a ubicar en UDIs y lo va a transformar de UDIs a pesos. ¿Sale? Y al trabajador le va a estar informando permanentemente a través del estado de cuenta cuánto dinero tiene en pesos y cuánto equivale esas UDIs. Mejor dicho, cuánto dinero tiene en UDIs y cuánto equivale en pesos. ¿Cierto? Ahora bien, ojo, el Banco de México invertirá a través de los bonos gubernamentales y lo va a hacer a través también de UDIs, ¿verdad? Y ya vimos que cada UDI tiene un valor nominal de 100 unidades. Y estas son títulos cupón cero emitidos a la par y tendrán un valor nominal constante. ¿Qué quiere decir esto? Que son títulos que el gobierno federal va a adquirir y que no son negociables, no se pueden volver a negociar. ¿Sale? Es decir, los compra y hasta que termina su ciclo venderá esos o convertirá esos recursos en pesos. Aguas, porque esto sí lo ha preguntado el Ceneval. Ahora bien, el bono, ojo, ¿cuál es una de sus características del bono? Que el trabajador que toma la decisión de cambiarse y que le otorgaron un bono, ¿qué crees? Esta es una decisión irrevocable. ¿Sale? Es decir, ya no hay marcha atrás. Hace escasos 2 meses, ¿no? Justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación le decía, le manifestaba a la presidenta, ¿no? Y le decía, dentro de nuestro pliego petitorio, uno de ellos era que las pensiones ya no se sujetaran al valor de la SUDI, sino a que fuera otra vez en pesos, ¿verdad? Y otro era, eliminemos el sistema de capitalización y regresemos todos al sistema anterior, al sistema de reparto. Y la respuesta obviamente fue no, no hay recursos para poderlo pagar. Oye, ¿y ni siquiera nos podemos regresar los que tomamos la decisión y regresamos el bono? No. Y la Suprema Corte de Justicia también determinó que no se puede. ¿Por qué? Porque no son compatibles los sistemas. ¿Sale? Entonces, ojo, es una decisión con carácter irrevocable. Las personas que se cambiaron ya no podrán regresar al 10º transitorio. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Estamos viendo las características del bono y sí son preguntas que ha hecho el Ceneval. ¿Vale? Te estoy dando cada uno de los elementos que ha hecho como pregunta el Ceneval. ¿Va? Pues muy bien, chicos, chicas, vamos a pararle aquí. Mañana concluiremos la ley del ISSSTE y muy probablemente también abordemos y concluyamos el reglamento a la ley del SAT. Yo les sugiero que ese... no, no es cierto, discúlpeme, no es cierto. Voy a ingresar un elemento que sí va a venir en su examen, que se llama Fondo de Pensiones del Bienestar. Les doy un tip, les doy un tip. En la Feria de las Afore, que se dio hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México, pues se presentó un representante del secretario de Hacienda. ¿Y qué creen? Que hizo una pequeña observación a la CONSAR y les dijo, oigan, ¿y por qué los fondos de pensiones del bienestar no los abordan en su examen de los agentes promotores? Traducción. ¿Creen que nos lo vayan a preguntar? Ahí les dejo en el aire la respuesta. ¿Sale? Por eso es que vamos a meternos en ese tema. ¿Sale? Y como recién lo vimos, no aparece en el manual, por lo tanto mañana sí hay que arrastrar el lapicito, ¿va? Porque sí lo van a preguntar. Listo pues, chicos, pues vamos a pararle aquí y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto antes de que concluyamos nuestra capacitación. Pues muchas Gracias, Eddie. gracias. Mándeme. Todo Gracias, perfecto. gracias.
Todo muy claro. Buenas noches. Al contrario, Edith, gracias perdón. a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias Buenas a todos. noches.